Hola, hola, hola. Bueno, comenzamos último round, este último round, ¿no? Espero que no haya habido problemas ahí en las respuestas ahí. ¿Algún comentario sobre en lo que hemos hecho? Lo vamos a desarrollar luego, pero si hubiera algún comentario previo, por favor, lo voy a desarrollar ahorita y hacemos Profesor, como... pensé que era... Dime, dime. Hola. pensé que eran 20 preguntas, me quedó corto el tiempo. No creo. Hay que medir, pues ahí hay que medir hay que medir los tiempos y movimientos, ¿no? Hay unas preguntas que parecen, como lo dijo el compañero Job, parece que son capciosas, o sea... Él lo dice ahí eso lo dice de broma, no te dejes llevar, ¿eh? Habla de decreciente, el activo decreciente, el pasivo decreciente, entonces, escucha que hay uno está acostumbrado a su 10, 12, 14, 40, 42, Eh, 45. Entonces, Ese es primaria, pues ese es primaria, ya este ya es secundaria, ¿no? En primaria hay las cuentas, pero ya luego viene la parte analítica, ¿no? Eso que mencionas es un tema que lo hemos tratado. Pero bien, bien, mira, más que eso, ahorita miren, yo le digo lo siguiente, es que ustedes te refuercen los conocimientos, ¿no? Nadie lo va, yo no tengo ninguna misión de desaprobar a nadie aquí, ¿eh? No tengo ninguna misión de desaprobar a nadie, más bien todo lo contrario, aprobarlos a todos, pero con estos cuestionarios, pues, lo que es, tomo el pulso a la situación, ¿no? Si yo no tomara un cuestionario, no sabría en qué estamos. Puedo ir desarrollando ahí totalmente y no sé en qué nivel estamos. Entonces, estos cuestionarios me permiten, digamos, reforzar todo lo que no se esté captando. Y como usted dice, por ejemplo, esos aspectos capciosos que menciona, también es propio de las preguntas, ¿no? Para que las preguntas tienen un grado de eso, ¿no? Porque busca que uno analice, pues, que uno analice, se sintonice con el tema. Pero bien, sí, está. pero bien, bien, gracias. Le dejamos los comentarios ahí, entonces vamos ahí a ver cuál es esta situación, ¿no? ¿Cuál es esa situación que tenemos aquí con este tema? A ver, aquí lo tenemos ya. Tu, 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 tu. A ver, ahí compartimos pantalla. Compartimos pantalla. Bueno, si no lo ven todavía, ya, a esta altura ya lo debe estar viendo ahí. Está el cuestionario, ¿lo están viendo, no? Por favor. Sí, Hola. sí se ve. Ya, Sí, sí, correcto, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Esperen un ratito que se cargue bien el archivo ahí porque está dando vuelta ahí. Un ratito que cargue. Miren, tengan en cuenta que en la medida que desarrollemos más cantidad de preguntas, va a ser mejor para ustedes, ¿no? Porque a ustedes cuando den su examen le van a hacer preguntas, preguntas y más preguntas, ¿no? No van a ponerlo ahí a ustedes para observarlo nada más, sino para preguntarle, ¿no? Para preguntarle. Y entonces en ese sentido debemos prepararnos para todos estos menesteres, ¿no? Y ahí tenemos la pregunta 1, dice, la hoja de comprensión de las operaciones se formula, esto lo aclaramos, ¿no? Ahí justamente Tucto dijo en qué momento, cómo es, yo no sé nada, no me ubico, ¿no? Y le explicamos que para que se ubique él, como todos, le dijimos que era antes del plan de auditoría. O sea, eso está clarito. Se ha comentado y todo eso, ni modo, ¿no? Antes del plan de auditoría es que se hace esta hoja de comprensión. Y es una hoja de lo más importante, porque recaba toda la información desde el punto de vista del auditor. Esta información, reitero, lo recaba el propio auditor o alguien del equipo de auditoría, ¿no? Y entonces con esos elementos ya se tiene todo para hacer el plan de auditoría. Incluso como hemos visto en el ejemplo
en el ejemplo del plan de auditoría que hemos presentado, hemos visto que muchos aspectos recopilados acá, en esta hoja, están en el plan. ¿Por qué? Porque antes se han recopilado acá, a través de esta hoja. La siguiente pregunta. ¿Hacer la hoja de comprensión de las operaciones es para el auditor? Bueno, mire, no es una obligación. No es un derecho profesional, ni un deber, digamos. Es simplemente lo que está indicado, una forma de obtener información. Y eso también lo hemos reiterado. Cuando el auditor formula su hoja de comprensión, lo que hace es recopilar información para comprender, como dice acá, para comprender cómo se dirige la empresa, qué leyes la rigen, cuáles son sus operaciones, cómo está su situación financiera, económica, patrimonial, legal, de marketing, de ahora, el futuro y todo lo que corresponda. Es información, información la que se tiene. Pero ojo, en auditoría no siempre hay obligaciones, no todo lo que se hace son obligaciones. Por ejemplo, le comento, el dictamen sí es una obligación. O sea, el auditor tiene que dictaminar, sí o sí. Y hay 4 formas de dictaminar. Sí o sí, el dictamen es obligatorio. Pero la carta de recomendación del control interno, por ejemplo, no es obligatoria. Esta hoja de comprensión tampoco es obligatoria. Los cuestionarios de control interno tampoco son obligatorios. Al menos hablo, digamos, en términos privados. En términos privados. Ni siquiera los programas de auditoría son obligatorios, sino que se hacen porque el auditor requiere, pues, obtener información. Porque la información, ¿qué cosa es? Es evidencia, ¿no? Si no tiene evidencia, ¿qué cosa va a dictaminar? El dictamen tiene una secuencia, ¿no? El dictamen es lo último, pero antes del dictamen está la evidencia. Y la evidencia viene de la información. Y la información viene de estos papeles que estamos comentando por esta semana, ¿no? Correcto, esa es la ruta, ¿no? Y aquí hablamos del otro documento, el cuestionario de evaluación del control interno. Se debe hacer y aplicar cuándo, en qué momento. Bueno, eso también fue motivo de la aclaración ahí a Tucto, que parece que Tucto ya había leído las preguntas, ya se aseguró, digamos, con la respuesta. Pero de repente ha contestado diferente. De repente ha contestado diferente. Y no creo, no Profesor, creo. ahora quiero ver mis puntos, ¿ah, profesor? Vamos a verlo, vamos a verlo. Ya eso de la nota, como le digo, eso lo vemos ahí. De todas maneras lo vamos a ver, pero lo que interesa es aquí tener, digamos, cuál es la firme, cuál es la verdad. Tener Entonces, conocimiento, profesor, tener conocimiento claro exacto, sobre la materia, pues. exacto, ese es el punto central aquí, ¿no? Y reitero, yo no estoy para desaprobarlos aquí, nadie. Todos van a aprobar, pero ustedes no paguen pues solamente para aprobar, paguen para saber, porque estos cursos les sirven no solamente para su examen, ¿eh? Ojo, estos cursos no solamente sirven para su examen, ¿no? Sino sirven para su desarrollo profesional. De repente, si ahorita estás trabajando, de repente hay problemas por ahí en la chamba, te sacan. Oye, ¿verdad? Oye, estudiamos hace un tiempo estudié ese cursillo, ese cursillo de auditoría, o ese otro de tal nombre, ¿no? Entonces, oye, ¿qué tal si lo utilizo? Bueno, este es para utilizarlo, pues todo estos conocimientos es para utilizarlo. Bien, bien, entonces el CESI es antes del plan de auditoría, ¿no? Antes. Pero hay que tener en cuenta ahí también un documento que se relaciona aquí, que es la Carta de Recomendaciones, ¿no? La Carta de Recomendaciones es paralelo al dictamen, la Carta de Recomendaciones. Y la Carta de Recomendaciones aparece como consecuencia de haber aplicado los cuestionarios de control interno. Porque en esa carta, como su nombre indica, Carta de Recomendaciones, ahí el auditor recomienda todas las anomalías que ha determinado mediante esto, mediante el cuestionario de evaluación del control interno. Si no evalúa, ¿qué cosa va a saber? ¿Cómo va a saber? No va a tener elementos para recomendar, ¿no?
Luego, el cuestionario de control interno, o la sigla CESI, ¿no? Ayuda a ponderar, ¿no? A ponderar en términos de programa de auditoría. Ahí tiene que relacionar qué cosas tiene un programa. Y recuerde que hace rato he presentado el programa. Y le dije, ¿qué cosa tenía en esencia un programa? ¿Qué identificaba un programa? Procedimientos, 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 le reiteré. Y efectivamente la respuesta es esto. Es una respuesta múltiple aquí, que este cuestionario ayuda a ponderar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos. Lo otro está, digamos, ahí como para confundir, pues, como decía ahí Alba, ¿no? Alba, ¿no? Ávila, ¿no? Ávila decía, tanto capcioso ahí, de mala fe, creo que decían. Bueno, las preguntas tienen eso, pues nadie te va a preguntar, nadie te va a preguntar algo que sabe. Nadie te va a preguntar, digamos, alguien que va a ser tan sencillo, ¿no? Este es un nivel universitario, ¿no? Entonces por ahí tiene que ir las preguntas, digamos, algo a sacar, digamos, a analizar, a racionalizar, a tener, digamos, lógica para la respuesta correspondiente. Miren, algo más que debo comentar aquí. ¿Qué cosa esto es naturaleza? ¿Qué cosa es toda oportunidad? Por ejemplo, eso es lo que deberían preguntar ustedes antes de estar quejándose. La naturaleza, la naturaleza tiene que ver con, con, con el procedimiento que se va a aplicar. Recuerden que hemos hablado, por ejemplo, observaciones, circularización, inspecciones, comprobaciones, reconciliaciones. Esos son los procedimientos. Entonces, cuando hablo de naturaleza, es que debo identificar los procedimientos que es para un rubro, para otro rubro. No son los mismos procedimientos, son diferentes procedimientos. En algunos casos se repetirán, pero no siempre para todos. Hay algunos que tienen procedimientos exclusivamente para tal o cual rubro. Entonces, a eso se refiere a la naturaleza, identificar cuáles son los procedimientos. Y el término oportunidad tiene que ver con el momento de aplicarlo. ¿Cuándo lo vas a aplicar? Como el primer rubro que vas a auditar, como el segundo, como el tercero. Generalmente cuando se hace auditoría se comienza con el efectivo, equivalente efectivo. De arranque ahí, un programa es para eso, ¿no? Y después ya viene ese que por ahí presentamos de la cuenta por cobrar, de las existencias, gasto pagado por anticipado, subes para inmueble, maquinaria, equipo, y de ahí ya te vas para el pasivo, para el patrimonio, ingresos, costos, gastos, y se acabó. Entonces, pero la oportunidad tiene que ver eso con el momento, con el momento que tiene que aplicarse estos procedimientos. El antes o después de aplicarlo, ¿no? Y esto del alcance. El alcance tiene que ver con lo que abarca el procedimiento. Por ejemplo, cuando hablo del rubro efectivo, equivalente efectivo, naturalmente el alcance son los cobros y pagos que ha tenido la empresa. Pero si hablo, digamos, por ejemplo, del rubro existencias, ¿de qué estoy hablando? De las entradas, las salidas y el saldo de las existencias. Y así sucesivamente, de acuerdo, digamos, con el rubro a cual corresponda el procedimiento aplicado. Hay procedimientos que se aplican por ciclos. Y entonces ahí, por ejemplo, el alcance va a ser mayor, ¿no? Por ejemplo, un ciclo bastante común es hablar de las ventas, las cuentas por cobrar. Ventas y cuentas por cobrar como un ciclo, ¿no? Otro ciclo, las compras y cuentas por pagar. Los gastos y las cuentas por pagar, ¿no? Entonces, el alcance va a ser lo que abarca un programa con sus procedimientos correspondientes. Hay un micro ahí,
abierto, cuidado, el cuestionario el cuestionario de evaluación del control interno, como la hoja de comprensión, ajá, esa es la respuesta, ayudan a planear. También a ejecutar y obtener evidencia, pero ya en forma secundaria, ya en forma complementaria. Hemos dicho que todo acá en la auditoría, todos los papeles que aparezcan al final es un todo. Todo es para la auditoría. Pero lo inmediato, el cuestionario de control interno como la hoja, ayuda inmediatamente a hacer el plan de auditoría. En segunda instancia, los programas. Ya en última instancia, incluso por ahí juegan hasta con el informe o etapa final de la auditoría. Pero en primerísima instancia es eso, ¿no? Ayudan a planear la auditoría. Se puede hacer y aplicar un CESI a los componentes del informe COSO, clarito, eso incluso con el ejemplo lo dijimos ahí y lo reiteramos, ¿no? Muy bien, eso no hay ningún problema. ¿Se puede aplicar un CESI a las dependencias del cliente? Claro que sí, ¿no? Pero como acá no hay ninguno, claro es ninguna, ¿no? Eso lo reiteramos, ¿no? Por eso que vale la pena ahí escuchar al profe en todo momento. Cualquier descuido se escapa ahí algo que dice y ya fuimos con 2, 3 preguntas menos. 8. ¿Se puede aplicar un cese a los rubros de los estados financieros? Claro que sí, claro que sí. La otra semana vamos a ver, por ejemplo, que para el efectivo y el equivalente efectivo tenemos que hacerle su cuestionario. Para las cuentas por cobrar, su cuestionario. Para los otros rubros, igualmente su cuestionario. En realidad, cuando ejecutamos la auditoría, ya vienen los CESIS ya propios, no generales, ¿no? Sino ya propios de cada rubro que se va a auditar, ¿no? Por eso, digamos, ¿se puede aplicar un CESI a los rubros de los estados financieros? Sí, totalmente correcto, ¿no? Y al no haber ninguna respuesta, es esa ninguna, ¿no? 9. ¿Se puede aplicar un CESI? Se puede aplicar un CESI a los ciclos de operaciones relacionadas con los estados financieros. Totalmente cierto. Lo vamos a ver la otra semana. Y vamos a tener un ciclo para las ventas y las cuentas por cobrar, para las compras y las cuentas por pagar, para los gastos y también cuentas por pagar, remuneraciones y cuentas por pagar, y en fin, y así sucesivamente. Seguimos. El alcance, o sea, ¿qué es lo que abarca un plan? El alcance del plan de auditoría financiera se refiere, ahí está la respuesta, los estados financieros, ¿no? No hay otra cosa. El alcance es lo que abarca un examen. Un examen de auditoría financiera totalmente orientado a los estados financieros. Esta misma pregunta ya lo hicimos en las 2 clases anteriores. Lo que alcanza un examen de auditoría es ahí, a los estados financieros. El objetivo de una auditoría financiera es igualmente siempre a los estados financieros, ¿no? Pero especialmente esto, determinar la razonabilidad, ¿no? El examen va a ser el alcance. El examen y las notas no se relacionan. El informe de la evidencia, si bien se relacionan, pero no es el objetivo de una auditoría. El objetivo es el propósito final. Y tengan en cuenta aquí otra clave que es cuando se habla de objetivo, ¿no? Siempre el objetivo está dando en un verbo y no cualquier verbo, sino el verbo en infinitivo, que es esta palabrita de terminar. Todos los verbos que terminan en ar, ir, se le llaman así verbos en infinitivo. Ustedes han llevado investigación y ahí seguramente les han dicho, por ejemplo, hay una taxonomía
la taxonomía de Bloom. ¿En qué consiste eso? Es un cuadro ahí que enumera todos los verbos en infinitivo que terminan en ar, ir. Determinar, establecer, estipular, implementar, desarrollar, esto y lo otro. Hay muchos verbos. Pero todo, mire, todo objetivo siempre va con un verbo. Y busquen si quieren. Ustedes ahorita entren a un plan estratégico de una empresa y vean sus objetivos. Y va a estar ahí con algún verbo esto, del ar, et, ir, ¿no? Siempre. O busquen ustedes una tesis y también van a encontrar ahí. Y entonces, en ese sentido, la respuesta es aquí, esto, determinar la razonabilidad de los estados financieros. Ese es el objetivo, digamos, acá, ¿no? Los otros son aspectos por ahí que están, que se relacionan, pero muy secundariamente, y otros ni siquiera se relacionan. 12. La razonabilidad. Esto también es de lo más importante. ¿Cómo un auditor, digamos, no saber qué cosa es razonabilidad? Si ese es su objetivo, ¿no? Tiene que saber por dónde apunta esto de razonabilidad, ¿no? No puede haber, digamos, ni siquiera un contador, ¿no? Un contador, en realidad, el que está, digamos, predestinado a hacer estados financieros razonables, no es el auditor, es el contador. El auditor va a examinar si cumple con la razonabilidad que dice el contador. Entonces, tener en cuenta que este término de razonabilidad primigeniamente corresponde a nosotros, a la familia contable, como contador. Y en última y suprema instancia ya al auditor. Porque este es el que va a examinar que se cumpla esa razonabilidad. Pero acá nos pregunta algo ¿a qué se relaciona esta palabra razonabilidad? ¿Qué cosa significa, digamos, en el argot profesional? Y esta palabra razonabilidad de los estados financieros, como dice acá, hace referencia a que los estados financieros solamente expresan una verdad relativa, jamás una verdad absoluta, jamás una verdad determinante, tampoco, digamos, verdad evidenciada, tampoco ni siquiera se utiliza, ¿no? Está, digamos, ahí como una trampa, digamos, mortal, ¿no? Pero entonces ahí siempre la razón. Profesor, en esa pregunta no nos olvidemos que una parte importante son las evidencias, ¿no? Que se logra a través de la auditoría. Sí, pero pero verdad evidenciada es una redundancia, ¿no? Si hablas ya de evidencia, ya estás hablando de verdad encontrada, pues. O sea, para ahí, por eso te digo, es una incoherencia hablar de verdad evidenciada. No suena ni existe, y nadie lo trata así. Es cierto, la evidencia como tal está ahí, ¿no? Pero verdad evidenciada, eso es lo que lo saca, digamos, lo saca de la respuesta como tal, ¿no? Es cierto, no vamos a negar que la evidencia forma parte, es la columna vertebral para los informes, ¿no? Pero Más que repito, todo por la redundancia, ¿no? claro, por ese término, exactamente, dice bien usted, muy bien, por ese término lo anula, ¿no? Pero bien tengan en cuenta entonces, mire, ¿por qué, digamos, la razonabilidad solamente representa una verdad relativa? Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque el examen es pues también en función a una muestra del funcionamiento de la empresa. Entonces su verdad es relativa en función a eso, ¿no? Eso, justamente lo que quería explicar, y tú ya lo has hecho muy bien. Además de eso, el contador, digamos, no expresa nada absoluto, ¿no? Porque utiliza o aplica políticas y normas que no necesariamente son verdades absolutas. En realidad, una verdad absoluta es solamente la religión, ¿eh?
Solamente la religión se considera como una verdad absoluta, pero en ciencia, todo es relativo. Y la contabilidad es una ciencia, la economía es una ciencia, la administración es una ciencia, la medicina es una ciencia. Todo lo que se hace en la ciencia, nada es absoluto. Por ejemplo, esta vacuna que nos han puesto y nos seguirán poniendo, son paliativos relativos. Y eso lo dicen todos los días. La vacuna no te cura, te protege y a media caña. Te protege a media caña. Incluso hay gente que bien vacunada ha fallecido. Entonces, por ahí, recuerden, el punto principal es aquí que toda ciencia solamente expresa una verdad relativa. Y la contabilidad o la auditoría como parte de la contabilidad es una verdad relativa. Y como tú dices, es un examen parcial, a un cachito de la información. ¿Cómo eso va a ser absoluto? No puede ser. Y además, como estaba diciendo que el contador, por ejemplo, utiliza diferentes métodos o diferentes políticas. Por ejemplo, uno aplicará PEPS, otro a la misma empresa viene y le aplica WEPS y ya tiene otro resultado. Y otro viene y le aplica, digamos, promedio y ya tiene otro resultado. Y entonces va cambiando, ¿no? No hay verdad absoluta aquí. No hay verdad absoluta en la contabilidad ni en la ciencia en general, ¿no? Pero se respeta sus opiniones de ustedes, ¿no? Totalmente. Vamos a ver. Otro con la razonabilidad, ¿no? La razonabilidad de los estados financieros hace referencia al... Ajá, este es otro punto que debemos tener en cuenta, ¿no? Siempre digamos que el auditor cuando califica cuando el auditor califica que es razonable la información financiera y económica, es que esa información se ha hecho en el cumplimiento de las NIF. Las nagas no entran ahí. Las nagas son para el trabajo, para el desempeño, para el expertise del auditor, ¿no? No juegan, digamos, un papel en la determinación de la razonabilidad. La razonabilidad de los estados financieros tiene que ver con eso, con la NIF, con que se cumple o no se cumple. Si se cumple, es razonable. Si no se cumple, no hay razonabilidad, ¿no? Seguimos, ¿ah? Seguimos, estamos en tiempo, ¿no? Bien, sigo. El plan de auditoría deberá contener... Dime. Y en la pregunta que ha pasado, ¿por qué debe ser el cumplimiento del objetivo del examen? Cumplimiento del objetivo del examen. Ese es un buen punto a analizar, ¿eh? Vamos a ver. La razonabilidad del estado financiero hace referencia al cumplimiento del objetivo del examen, ¿no? Podría, digamos ahí, buen punto ahí, ¿eh? Buen punto. Porque anteriormente ya hemos dicho que el objetivo era, digamos, el objetivo estaba orientado a la determinación de la razonabilidad, ¿no es cierto? Claro, entonces, claro, profesor. Claro. Sí. La respuesta correcta es cumplimiento, profesor, del objetivo del examen. No. Las dos, digamos, las dos valen ahí. Las dos valen. Claro, las dos valen. Los dos. Sí, en este caso vamos a considerar ahí. Exactamente. Repito, las dos valen. Y gracias por ahí incidir aquí en la señorita. Gracias, muy amable. Gracias. Entonces, aquí la respuesta es cumplimiento de la NIF y el otro también cumplimiento del objetivo, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Me parece que ahí he querido marcar una respuesta múltiple y se me pasó. Se me pasó ahí, ¿no? Pero así es, error es humano. Seguimos. Gracias, ¿eh? El plan, regresamos al plan. ¿El plan de auditoría deberá contener las normas legales referidas a la empresa? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. La Ley General de Sociedades, hemos dicho, Ley General de Minería, de Industria, Pesquería, de Agroindustria, qué sé yo, cualquier norma que tenga la empresa es aplicable. La siguiente, el plan de auditoría deberá contener los nombres y cargos de las autoridades de la empresa a auditar. Claro, pues,
¿Cómo va a haber un auditor, digamos, que no conozca esos nombres? Tiene que ser así, ¿no? Porque primero, ¿quién va a firmar tu contrato? Es alguien que tiene ahí un cargo, ¿no? Que puede ser el presidente del directorio, la gerencia, ¿no? Hay que conocer esos datos, ¿no? Eso está establecido para los planes. El plan de auditoría financiera deberá contener las áreas significativas y puntos de atención a examinar. Exactamente, eso es también válido. Hay un modelo que está ahí dentro de varios modelos que he enviado que hace mención a esto, a que en el plan Profesor, debe... disculpe, Dime, ¿puede regresar a la pregunta? a ver. Acá, A la pregunta anterior, sí. 15, ¿qué da 15? Dime. No, quería tomar ninguna, me dice, ¿no? Claro, Claro, la respuesta es ninguna, ¿no? Así es. ya. La respuesta es ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué ninguna? Porque sí debe contener, deben estar identificadas las autoridades. Debe estar ahí indicado el presidente del directorio, la gerencia, el auditor interno, si hubiera, el contador y otros jefes de algunas áreas de logística, de tesorería, con las cuales nos vamos a relacionar, ¿no? Así es. Bien, gracias. Estamos acá, creo, ¿no? Deberás contener... esto es efectivamente de las áreas significativas. Todo plan de auditoría debe identificar cuáles son las áreas más importantes de una empresa, ¿no? Esto lo dije al comentar los temas de hoy, ¿no? Por ejemplo, en una empresa industrial, de hecho, el área de producción. Y en todas las empresas, el área de tesorería, ¿no? El dinero, el maldito dinero. Eso, siempre donde haya dinero, eso es significativo, ¿no? Incluso se habla, digamos, en auditoría, el rubro, por ejemplo, efectivo, equivalente efectivo que trata el dinero, se habla como rubro material, porque el término material juega con el término significativo, ¿no? Relevancia significativa, por ejemplo, son sinónimos, ¿no? Cuando se habla de dinero, aunque sea poco o mucho, siempre es significativo, porque es tentador, ¿no? Es tentador para alguna gente que no tiene bien formados sus principios a llevarse el dinero, a prestar el dinero, a utilizar el dinero incorrectamente. Y entonces siempre, digamos, aunque haya poco dinero en una empresa, siempre va a ser una área significativa en todo tipo de auditoría. Bien, los puntos de atención se refiere, como dice, hay algunos puntos a tener en cuenta porque hay más movimientos, como puede ser, por ejemplo, una empresa que vende al crédito, la cuenta por cobrar, o una empresa que compra al crédito, igualmente la cuenta por pagar, según el caso, ¿no? Según el caso, son aquellos puntos donde, sin ser un área significativa, sin embargo, hay que tomar, como decía Tucto, la muestra correspondiente para examinarlo. ¿Correcto? Así es. Y entonces aquí la respuesta es ninguna, ¿no? A ver un ratito. ¿No quiere caminar esto? Ya. Es el documento que marca la pauta en el desarrollo. Profesor, la anterior corresponde, la 17. Sí. A ver, allá, muy bien. Ya. En el plan de auditoría financiera, ¿se debería considerar al equipo de auditores? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Y bien, se me estaba pasando esta pregunta, ¿no? Claro que sí. En todo plan de auditoría tiene que estar ahí desde el socio, el supervisor, jefe de equipo, auditores senior, auditores junior, asistentes y todo el equipazo, digamos, de auditores, ¿no? Incluso no solamente eso, sino también las horas que le va a dedicar al trabajo. Porque
Lo que más horas, por ejemplo, van a aplicar son generalmente los asistentes, los auditores junior, ¿no? Y así, en la medida que sube el equipo, vas ascendiendo en cargo, utilizas menos tiempo, porque solamente vas a algo específico, ¿no? Como por ejemplo el socio, que es el más, el dueño del negocio, el que cobra y después paga el resto. Entonces, ese señor solamente ve la parte del informe, nada más. Ve el informe y ya, y si tiene, lógicamente sobre la base de la confianza que tiene su gente. Pero, en este caso, yendo a la pregunta, el equipo tiene que estar totalmente detallado. Es más, mire, escuchen lo siguiente, es más. A ver, hay sociedades de auditoría que en el sector público son más formales. Como le dije hace un momento, en el sector público hay que presentar el plan de auditoría a la Contraloría. Y entonces, ¿qué puede pasar? Si pusiste un equipo y ahí dice que ahí está Tucto, Ávila, está Bustamante y está Hernández, por decir algunos nombres, y luego cuando la Contraloría va a verificar si la sociedad de autoría está cumpliendo con trabajar con ese equipo que ha mencionado en su plan y no lo encuentra, le cae multa a la sociedad de autoridad. Incluso puede suspenderlo en el ejercicio de sus funciones cuando ya el asunto es más grave. Porque algunos, por ejemplo, han sido sancionados por cambiar todo el equipo, otros parcialmente el equipo, otros algún miembro del equipo. Eso del equipo es de veras importante también para otra cosa. Incluso eso del equipo también se menciona cuando uno participa en el concurso público de méritos, porque los auditores que trabajan, digamos, con mucha objetividad, imparcialidad, independencia, son conocidos ya por las empresas, ¿no? Y entonces algunos prefieren que vayan esas personas y contratan a una sociedad de auditoría porque está ese auditor que es así, honesto a prueba de balas. Y aquel, digamos, que no trabaja subjetivamente, digamos. Y entonces ya lo conocen, ¿no? Y entonces lo contratan porque está ahí, ha participado ahí en la propuesta que hace, los auditores, ahí está quienes conforman el equipo. Luego se reitera aquí en el plan, como lo estamos reiterando aquí, va a ir y bien detalladito, ¿no? E incluso es muy formal en el sector público. En el sector privado, como este documento no se presenta ni a la SMV, ni a ninguna otra entidad, es un documento interno, pero hay que procurar, digamos, que se cumpla. Si el equipo está identificado, que se cumpla con ese equipo, ¿no? Salvo, digamos, que como este tiempo pandémico, digamos, que puede llevar a que un miembro del equipo haya fallecido, esté enfermo, o algo, o esté en recuperación, digamos, algo así. Entonces podría ser, va a haber el sustento como para reemplazarlo, ¿no? Correcto. Yo me había adelantado por acá ya. Es el documento que marca la pauta en el desarrollo de la auditoría, ¿no? En este caso, son estos dos documentos que están mencionados aquí, porque ambos juegan en pared. Estos dos documentos juegan en pared, el plan y el programa, ¿no? El plan como que te marca la ruta, el camino, así a grosso modo, pero el programa te dice ya los procedimientos que vas a aplicar al momento de desarrollar la auditoría. Ya la hoja de comprensión quedó atrás, las cédulas todavía es más adelante, el CESI también quedó atrás, no entra, digamos, al momento del desarrollo en sí, ¿no? Seguimos. Es el documento que contiene procedimientos, nada más ni nada menos que el programa de auditoría. Eso ya
Lo tenemos claro. Los procedimientos de auditoría, ¿dónde están? En el programa de auditoría. 20. Se expresan como órdenes. Ajá. Yo le reiteré, ejecuta, aplica, Doctor, comprueba. disculpe, interrumpa. ¿Podría retroceder nuevamente a la pregunta? Disculpe. Ya, sí, dime. Ahí. Es el correcto. Ah, ninguna, claro. Yo estaba buscando ya. Ninguna, está correcto. Sorry. Sí, porque aquí la respuesta correcta es el programa. Programa, claro. Ahora sí. Sí. Profe, por favor, la 18 podría regresar, por favor. 18, ya. La está revisando. Dime, aquí, estamos 18. Sí, eso estaba viendo. Gracias. Entonces yo me voy a la 20, ¿no? Yo me voy a la 20, aquí. Se expresan como órdenes. Ajá, esto también lo hemos reiterado. El momento de explicar, dijimos ahí, comprueba, revisa, resuma, haga esto. Entonces, los procedimientos, ¿no? Los procedimientos son los que se expresan así como órdenes, ¿no? Y ahí está la respuesta, ahí es. Así es, eso está bien. 21. Referente al control interno, el procedimiento contenido en el programa de auditoría será, claro, ajá. O sea, ¿con qué procedimiento nosotros trabajamos con el cuestionario ¿con qué procedimiento examinamos el control interno? El procedimiento es este que está indicado, examine. Esa es la palabra técnica, examinar. No se dice observe, no se dice compare, no se dice supervise, no se dice monitoree, sino que ahí examine. Examina el control interno de la cuenta por cobrar. Examina el control interno de las existencias. Examina el control interno de la propiedad, planta de equipo, etc. Ese es el procedimiento. Aquí, en esta parte, estoy considerando, o se ha considerado, digamos, entre algunos procedimientos de lo que estuvimos comentando y que son comunes en algunos rubros, como este, por ejemplo. Sobre los inventarios, el procedimiento a considerar será observe, ¿no? Observar. Nada más ni nada menos que observe. Los otros están, digamos, ahí para confundirlos. Así es, para confundirlos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que aquí los procedimientos son así de técnicos, ¿no? Observe, porque ese es el trabajo que hace el auditor con los inventarios. El auditor no toma, no aplica, no realiza, no contempla. ¿Qué es contemplar? Enamorarse, contemplar. No va a ir a enamorar el inventario, ¿no? Anotar tampoco, ¿no? La expresión, el procedimiento correcto es observe la toma de inventario. Otro aquí relacionado aquí con las existencias. Los métodos de evaluación de inventarios que establece la NIC 2 son, estos 3 métodos son los que establece la NIC 2. Clarito, ¿eh? Revisado antes de ponerlo ahí. El PEPS, el promedio y la identificación específica, especialmente los primeros. El último es cuando se trata de una existencia, digamos, no común. Pero si tú vendes, por decir, si vendes camisas y todo el tiempo vendes y compras camisas, puedes aplicar el PEP y el promedio. Pero si un día en vez de camisas compras, se me ocurre, televisores, entonces en ese caso te dice la NIC que podrías dejar de aplicar los anteriores y aplicar este método de identificación específica por una situación particular, especial, no común, no rutinaria, no del giro, no de la actividad, ¿no? Vamos acá, el costo de los inventarios se deben determinar. Bueno, es común, mire, es común determinar pues el costo al inicio, ¿no? Y ese inicio se llama pues al momento de ingresar al patrimonio. En ese momento, así se llama técnicamente, ¿no? Y las normas dicen ahí, no hablan de inicio, ¿no? Sino de ingreso al patrimonio. Cuando habla así el patrimonio,
la norma se entiende como el activo total. Cuando hablamos de los inventarios, ingresan pues al activo, como sinónimo de patrimonio. Por eso yo le dije la vez pasada, creo, le dije que cuando la NIF no hablaba de patrimonio neto, nos confundían, ¿eh? Y de verdad nos confunden, porque este término patrimonio a secas es sinónimo de activo total, ¿eh? Por si acaso. Y también se hace, digamos, se tiene en cuenta el costo al final. Claro, siempre y cuando hubiera saldo de inventario. Siempre y cuando hubiera al final. Entonces, hay dos momentos donde hay que determinar el inventario. Incluso, profesor, sí, dime. o como yo tengo el costo si no tengo la factura. O sea, en la factura es donde me viene a mí el tema del costo. Claro, eso es indudable, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Y dice bien, pues, tú dices bien ahí, ese es el costo, el costo que vas a tener en cuenta, es ese de la factura que tú mencionas, ¿no? Pero aquí estamos hablando de momentos, ¿no? De momento en que se debe terminar. Claro. La pregunta es, ¿el costo de los inventarios se deben determinar y nos habla ahí de momentos? Por ejemplo, dice, al recibir las facturas, claro que sí, pero claro que sí se determina ahí, claro que sí, eso sirve de base, pero ese término, claro, espérate, vamos a analizar. Al momento de declarar la SUNAT, no, ahí eso está desfasado. Y al final de cada mes, no necesariamente, salvo que formule estados financieros mensuales. Entonces, a ver, esto que estás pidiendo aquí al recibir las facturas. Bueno, si consideramos, digamos, que al recibir la factura es efectivamente el momento inicial, y ese momento inicial es el momento de ingresar al patrimonio, vale, de todas maneras. Podríamos considerar ahí como si tú u otros compañeros han considerado eso al momento de recibir, lo vamos a validar también, porque es congruente con ese momento de ingreso al patrimonio. ¿Correcto? Muy bien. Toma esto. Profe, para una consulta, ahí el sistema hace la calificación, ¿no? El sistema, usted no revisa uno por uno. Claro, ya eso va a depender del procedimiento para determinar, ¿no? Generalmente si el sistema, digamos, está configurado para que determine especialmente, digamos, el saldo final, pero el sistema te va a arrojar un saldo, pero ahí entra a tallar el contador, pues, porque la norma dice que debes comparar entre el costo y el valor neto realizable, el menor. Para esto del final del ejercicio, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que la vez pasada puse algunos ejemplos. No sé, no recuerdo si fue con ustedes o con otro grupo. El asunto, digamos, por ejemplo, si uno compró, como dice Ávila, tiene una factura donde el valor de compra es 100, ya tu valor de compra es 100, y con esos 100 ingresa al patrimonio, ¿correcto? Ahí está. Pero eso puede haber sido en el mes de octubre, por ejemplo. Pasó noviembre, llegamos a diciembre y ya estamos en el fin de año. ¿Qué pasa, digamos, si no se ha vendido nada de ese bien que compré a 100? Entonces ahí no tengo que considerarlo así de buenas a primeras 100, sino tengo que determinar comparándolo ahí con el valor neto realizable. Y de los dos, considerar como costo final el menor, ¿no? Por ejemplo, si compré 100 y de esos 100 no vendí y al final sigue 100, no hay ningún problema. 100 con 100 se cubren ahí, no hay ningún problema. ¿Qué pasa, digamos, si eso que compré con 100 ahora vale 120, por decir? Igualmente no hago nada, no aumento el valor, no aumento. Lo dejo ahí, no hago ninguna operación. Pero, ¿qué pasa, digamos, si lo que me costó 100 ahora vale 90? Ahí es donde te dice la norma que actúes, ¿no? Que
que tiene que considerar como costo final ya no 100, sino 90. Y para eso tiene que llevar un asiento contable. En este caso, si son mercaderías, 69 contra 20 y ya está. Con eso automáticamente disminuyó, digamos, el costo de tu inventario. Y si fueran materias primas, igualmente 69 contra 24 y así sucesivamente cualquiera que fuera la existencia, ¿no? Hoy por hoy todo, digamos, todos los valores así de inventario tiene que considerarse al final teniendo en cuenta el valor neto realizable, el menor, comparando siempre con el costo de ingreso al patrimonio, ¿no? Seguimos rápidamente, mire, ya nos consumió el tiempo. Entre los métodos de depreciación de la propiedad, planta y equipo se incluyen, ahí están los 3 métodos: lineal, decreciente y producción. Eso está copiado así con la misma letra de la NIC 16. Con la misma letra. Copiado, exactamente. Esos son los 3 métodos. Anótelo, tenga en cuenta eso. Un auditor tiene que saber, pues ahí, esos 3 métodos. Para saber, por ejemplo, si ha utilizado otro método, ya no es razonable. En cambio, si ha utilizado cualquier de estos métodos, puede ser razonable. Ahora tendría que determinar el valor si es congruente, nada más. Pero el método ya estaría bien. El procedimiento para los clientes, el procedimiento de auditoría, se entiende, para los clientes de una auditoría financiera es la siguiente, es eso, hay que circularizar, le dije, ¿no? Le dije hace rato, hay que circularizar. Al cliente no aplicamos esta observación, inspección, conciliación, ¿no? Sino el método primigenio, básico, es la circularización. Una carta para que comunique cuál es el saldo que le debe a la empresa que estamos auditando. El procedimiento para los proveedores, igualmente la circularización, ¿eh? Por eso que no está acá. Igualmente la circularización. Clientes, proveedores, bancos, todo. Para todo eso se utiliza la circularización. Y tengan en cuenta eso porque a partir de la otra semana y por 4 semanas por ahí vamos a ver la aplicación, ¿no? Y ahí vamos a aplicar en cada caso, vamos a ver pues justamente cuando corresponda a cuenta por cobrar, circularización, a cuenta por pagar, circularización, cuando corresponda a ver bancos, circularización. Nos estamos adelantando ahí a lo que vamos a ver luego, ¿no? Seguimos. El procedimiento para las cuentas corrientes de una empresa. Bueno, para saber, digamos, cuáles son los cargos, abonos que han habido en una cuenta corriente, este es el procedimiento de la conciliación. Solamente con los bancos se utiliza la circularización para saber el saldo final, nada más. El banco te dice, sí, efectivamente, la empresa que usted está auditando al 31 de diciembre tenía 100 de saldo final. Correcto, ya. Pero para saber los detalles de la cuenta, la conciliación correspondiente. El procedimiento para la propiedad, planta y equipo, le dije, la inspección, ¿no? Es básico inspeccionar, ¿no? Claro que los otros también, la observación también podía darse, tomar una muestra podía darse, ¿no? Pero muy, muy aplicado es la inspección sobre todo el resto, sobre todo el resto. 31. Contiene los procedimientos, técnicas y prácticas de auditoría que se van a aplicar. La respuesta es el programa de auditoría. Porque recuerden, si bien es cierto, está escrito ahí en un programa, si bien es cierto, está escrito cuáles son los procedimientos, pero a continuación uno tiene que identificar las técnicas y las prácticas que va a aplicar, ¿no? Los programas de auditoría financiera contienen, le dije que un programa debería tener, aunque algunos auditores no lo consideran el objetivo, pero sí procedimientos y técnicas de todas maneras va a haber, ¿no? Pero es mejor que tenga su objetivo,
sus procedimientos, que es la parte fuerte, y las técnicas que viene como consecuencia de aplicar los procedimientos. Las técnicas de auditoría están contenidas en los, claro, o sea, cuando uno va a aplicar un procedimiento, lo va a hacer con una técnica u otra. Y es ahí donde va a determinar la evidencia que hemos venido también comentando. Y a su vez los procedimientos están contenidos dentro de los programas. Le dije esa secuencia, ¿no? La práctica de auditoría está contenida dentro de la técnica dentro del procedimiento, el procedimiento dentro del programa y el programa dentro de todo el trabajo de la auditoría, ¿no? Repetir, profesor, lo que acaba de mencionar. Sí, claro. Le digo, esta secuencia es de lo más importante, ¿eh? De lo más importante. Ustedes estuvieron preguntando de secuencias, etc. Mire, aquí es la práctica de auditoría, que es una destreza, una habilidad, está contenida dentro de la técnica. Y la técnica está contenida dentro del procedimiento. Y el procedimiento está contenido dentro de un programa de auditoría. Y lógicamente el programa ya se refiere, digamos, a todo el trabajo de la auditoría que se va a llevar a cabo, ¿no? Esa es la secuencia, ¿no? O al revés, si quieren. Al revés, ¿cómo sería? Programas, procedimientos, técnicas y prácticas. Punto. Es el estado financiero que contiene la situación financiera. Son 3 estados. Al inicio lo estuvimos comentando esto. Le dijimos bien clarito. Si no ha contestado esto, ya mejor se retira. Se retira del curso, porque no estarían prestando la atención que le da el profe. Seguimos. El activo se ordena con el criterio de liquidez decreciente. Lo dijimos la semana pasada, lo reiteramos. Incluso alguien creo que no estaba de acuerdo, le hicimos comprender ahí, ¿no? Entonces, por eso acá dice, no es creciente. En Europa sí lo hacen en forma creciente, en Europa sí, lo hacen con el criterio de liquidez creciente. Acá no, el criterio es el criterio de liquidez decreciente. Seguimos, el pasivo, esto también lo vimos, ¿no? El pasivo se ordena con el criterio de liquidez, no tiene nada que ver el pasivo, ¿no? El pasivo tiene que ver con el criterio de exigibilidad decreciente. Exigibilidad decreciente. Esto es fundamental, digamos, para cuando usted ya piense como contadores, ¿no? Como auditores también, ¿no? Ya no piense como alumnitos, ¿no? Alumnitos, ¿no? Ya no piense eso. Tiene que pensar, ¿no? Ya tiene que pensar en estos aspectos teóricos, ¿no? Esto es parte, digamos, de la doctrina contable, ¿no? Esta es pura doctrina. Entonces no se olviden, el pasivo se ordena con el criterio de exigibilidad decreciente. Por tanto, esto es falso. 37. El patrimonio en el plan de cuenta está ordenado de lo más restrictivo a lo menos restrictivo. Claro, totalmente cierto. Porque lo más restrictivo es el capital. Y de ahí, digamos, va subiendo. La cuenta 59 es lo menos restrictivo. La cuenta 59 que contiene los resultados, eso se asigna al capital, se asigna a las pérdidas, se asigna a la reserva, se asigna por acá, por allá, y así sucesivamente. Lo más sagrado aquí es el capital social, lo más restricto. Sigo. Las ventas, costo como gastos y tributos conforman la situación económica de una empresa. Claro que sí, ¿no? Claro que sí, ¿eh? La venta, ¿por qué? Porque la situación económica va en el estado de resultados y todo esto es situación, todo esto que está mencionando aquí es un estado de resultados. De repente hay una duda con los tributos, pero recuerde que en el estado de resultados va el impuesto a la renta, ¿no? Eso no es tributo. Claro que sí, ¿no? Ahí está. 39.
es el examen sin una pizca de criterio propio del auditor, ¿no? Esto es lo que preguntó también Tucto, ¿no? Y por tanto se considera objetivo. O sea, cuando no hay ninguna pizca de criterio propio, sino de las normas y de toda la doctrina de autoría, a eso se refiere, digamos, un examen objetivo, ¿no? Tucto, de repente te has equivocado acá, no creo, ¿eh? Ya si te has equivocado, ya no vengas. De ninguna manera, profe. Ay, ay. Vamos a ver, conforman los criterios técnicos específicos de la autoría. Bueno, esto también lo hemos reiterado, ¿no? También fue motivo de una repregunta por ahí. ¿Por qué? Sí, le dijimos que las nagas, nigas y las nicas y los otros eran, digamos, herramientas que utilizaba el auditor como parte de su trabajo, ¿no? Pero que los criterios sobre los cuales se compara todo lo que encuentra son las NIF, ¿no? Bien, bien. No sé si rápidamente podemos ver sus notas. A ver, Sí, sus sí, notas. hay que ver los resultados, profesor. Vamos a ver ahí un vistazo ahí un ratito, a ver si podemos entrar ahí un ratito ahí. Tenemos ahí un par de minutos. Profesor, igual usted cuelga este examen en la plataforma, ¿no? Para poder compararlo. Claro, no están las respuestas en la plataforma. Claro, no, pues los pero anteriores... por eso lo desarrollamos, ¿no? Lo que pasa, maestro, en mi caso, por decir, yo imprimí el cuestionario para hacerle seguimiento, pero cuando usted luego comienza a explicar, por algún motivo, lo que sale en la plataforma se distorsiona. Entonces, no, es que es aleatorio, eso también lo explicamos. Entonces, no hay manera de subir esos exámenes desarrollados a la plataforma para poder observarlo. Le voy a enviar, que me envíe su correo el delegado o algún alumno que envíe su correo al WhatsApp y le envío. ¿Quién es el delegado? Por el correo sí vamos a pasar eso. Profesor. Profesor, hay un grupo de auditoría, ahí podría enviar, ¿no? Porque había quedado de enviar todos los exámenes y las respuestas y las notas también. Pero por el WhatsApp no pasa, salvo que pase pantallazo, ¿no? Vamos a probarlo. Voy a probar por el correo. Por el correo sería lo ideal para que no sean pantallazos. Pues, cualquiera de los compañeros puede mandar todos los exámenes, por favor. Por eso le digo que me envíe su... A ver esto. Parece que faltó acá. A ver ahí. Esto no es. Falsa alarma. Un ratito ahí. No quiere poner la Sí, no. Unas preguntas. Ajá, oiga, pucha, yo me voy, ¿eh? Yo me retiro, ¿eh? No somos millennials, profe, somos ya la vieja guardia. Están bien bajetones, ¿eh? Espérense un ratito, ahí estoy. Sino que estaba buscando que se active. Pues, está activado ya. Ordénelo en decreciente, profe. ¿Pueden ver? Hola. Se cayeron todos. Sí, profesor, sí se ve. Bien, ahí está, miren. Sí, profesor. Ahí está. Vamos corriendo. Están bien bajos. Por ahí vimos aprobado. Hay un 16, Bustamante. Bravo, Bustamante, qué bien. Está bien, Bustamante está muy bien ahí. Ese 16 ya es 20, pues ni modo, ¿no? Después hay un 14.5, un 13.5, muy bien, 13.5 por acá, por ahí hay otros, la mayoría está bajetón, ¿no? ¿No? Pero lo interesante es que participan, ¿no? Que están participando y están aprendiendo, captando y todo eso. También aquí Tucto está con un buen 16, qué bien, felicitaciones. Y así, digamos, a todos, felicitaciones por participar, por estar ahí captando los conocimientos. Y les aseguro que al final vamos a ir superando esas pequeñas deficiencias. Entonces, le voy a remitir el desarrollo de todo lo que hemos tomado anteriormente, incluyendo esto, ¿correcto? Quedamos así.
Ya, coordínelo con el delegado de pronto para que él a su vez no lo sigue, ¿no? Exacto, exacto. Así va a ser, así va a ser. Bien, bien. Dado que ya pasamos la hora, yo les agradezco por la atención. Seguiremos aprendiendo más y más aspectos de la auditoría. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias. Gracias. Mejor